Feliz sábado, querida familia de la iglesia. Qué fenomenal poder estar compartiendo el mensaje a través de la cámara, de la pantalla, hacia la distancia. Nuevamente estoy compartiendo el tema del día sábado con ustedes y es una alegría para mí poder compartirla en esta mañana. La verdad que es un privilegio poder tener, aunque sea este medio, para poder compartir, y hoy me encuentro de vacaciones en Libertador San Martín, en Entre Ríos. Estamos en la casa de mis suegros y él nos abrió las puertas de su iglesia aquí en el barrio de América, una hermosa iglesia en el cual podemos estar compartiendo desde aquí este sábado, y poder estar compartiendo la palabra de Dios es fenomenal, ¿sí? Y queremos, damos gracias a Dios el que podamos estar juntos. Y pido a Dios por cada uno de ustedes que nos están acompañando desde allí, desde sus hogares, en esta mañana. Queridos, la verdad que quizás no todos conocen, pero soy educador. Trabajo en las escuelas adventistas hacia ya más de 20 años. Y la verdad que el estar hoy en pandemia es muy difícil, es una situación bastante compleja para todos, ¿no es cierto? Y justo el tema que tengo para compartirles hoy es un tema que a mí me ha estado apasionando en estos días, porque la verdad que estoy apasionado y estoy cansado por otro lado también. Porque el tema que tengo para ustedes se titula Basta de clases virtuales. Y seguramente ustedes concordarán conmigo con esto, ¿no? Que basta ya de clases virtuales. Queremos presencialidad, ya basta de estar ahí a la distancia y con el Zoom y con el Teams y con el programa que utilice para tener las clases virtuales de esta manera. Y ustedes ya deben estar cansados, los chicos deben estar cansados. Las familias dicen, ya basta, queremos que por fin se den las clases, que los maestros puedan dar sus clases normales y demás. Y saben que, como sabemos, no nos queda otra. Nosotros en Corrientes estamos teniendo las clases por burbujas separadas. Una semana va la burbuja 1, la siguiente semana va la burbuja 2. Y así estamos alternando, ¿no es cierto? Como las deben tener muchos de los chicos de allí de la iglesia de Olivos. Y saben que nosotros de alguna manera estamos intentando de que las clases sean lo mejor posible. Y en esto de querer buscarle la vuelta a dar mejores clases virtuales, me puse a buscar artículos que hablaban acerca de cómo dar mejores las clases virtuales y experiencias en diferentes partes del mundo. Fue así que encontré un artículo de Laura Lewin, que escribió el año pasado, sobre cómo dar las mejores clases virtuales. Y ella destaca 6 puntos que son muy buenos, muy interesantes, y que lo vamos a relacionar con el tema de esta mañana, y en especial con el maestro de los maestros. Vamos a hacer una comparación y vamos a ir viendo cómo podemos llegar a dar unas mejores clases virtuales. Y aquí Laura Lewin nos desarrolla 6 puntos muy interesantes. El primer punto se los voy a leer, dice: la clase sea interesante y significativa. Es el primer punto que ella dice, bueno, para que una clase virtual sea un éxito, tiene que ser interesante y significativa. El segundo punto dice: los alumnos interactúen entre ellos. Que los alumnos interactúen entre ellos. Difícil, ¿no? Porque encima con la virtualidad, incluso adentro del aula, es difícil porque los chicos tienen que estar a X metros de distancia, no deberían estar cerca, pero acá dice que los alumnos, para que la clase virtual sea un éxito, encima virtual, tienen que interactuar entre ellos. Se puede hacer esto, ¿no? No es que sea imposible, pero para que sea un éxito tendrían que interactuar los alumnos. Tercer punto, difícil este punto, dice: las cámaras estén prendidas. ¿Sí? Que las cámaras estén prendidas. Y ahí es un desafío, ¿no? Pero ya vamos a ir desarrollando El cuarto punto dice: hay una participación activa por parte de los estudiantes. ¿Sí? Y el quinto punto: los alumnos estén preparados. ¿Sí? Los alumnos estén preparados.
Y el sexto punto y último, dice Laura Lewin, que puedan mantenerse en el tema. ¿Sí? Impresionante, ¿no? Los 6 puntos que nos desarrolla aquí Laura Lewin, ahora los vamos a desarmar un poquito, lo vamos a ver desde nuestra perspectiva y también, por supuesto, a la luz de la palabra de Dios, qué es lo que nos enseña el maestro de los maestros en cuanto a esto. Antes de pasar a desarrollar los 6 temas, les quiero comentar que allí en nuestra escuela, en Bellavista, nosotros estamos este año queriendo mejorar las clases virtuales. Y para eso veíamos que le habíamos pedido a los docentes que ellos trajeran sus equipos para poder dar las clases virtuales desde la escuela. Nosotros queríamos hacer el sistema híbrido de poder dar las clases desde la escuela, donde los docentes ponían a disposición sus equipos y entonces se daban la clase a los alumnos que estaban en el aula y a los alumnos que estaban en la casa también. Entonces se daban de manera híbrida y al mismo tiempo, en simultáneo, los que estaban en la casa recibían las clases y el que estaba en el aula iba al mismo tiempo, entonces no se perdía tanto tiempo. Era nuestra idea de que no se perdiera tanto tiempo en la enseñanza, ¿no? Y así fue, ¿no? Pero claro, empezaron a correr los días y la computadora de un profe no andaba, no agarraba bien la señal de Wi-Fi de la escuela, no andaba un equipo, había que salir a auxiliar a los docentes para que las clases se lograran ir dando de la mejor manera. Y entonces estuvimos pidiéndole a Dios que nos ayude a conseguir algo para mejorar, conseguir equipos para mejorar la educación desde nuestra escuela, ¿no? Y así fue que Dios nos encontró orando y Dios se encargó de toda esta situación, porque, bueno, me ocurrió pedirle a algunos amigos que están en Estados Unidos que nos ayuden con algunos fondos para poder comprar computadoras. Mi idea era poner computadoras en cada aula y un televisor en cada aula que tampoco habían. Entonces, cuando un profe quería pasar un PowerPoint, tenía el televisor para los chicos que estaban en el aula y también para los que estaban online, ¿no? O lo que quisieran mostrar. Entonces el desafío era conseguir una computadora y un televisor para cada aula. Y tenemos 6 aulas, están las de jardín, las de nivel inicial, que son 2, que también queríamos conseguir para ellos, pero la preocupación inicial, la más rápida, era para las 6 aulas de primaria y 6 de secundaria, ¿no? Así fue que nos pusimos en campaña y llamamos a un amigo y este amigo dijo que sí. Le empecé a pedir de a $500 a los amigos. Y estos amigos, este primer amigo que le preguntamos nos dijo que sí. No saben cómo estaba mi corazón porque me cuesta pedir, pero este amigo dijo, sí, llamanos esta noche. Lo charlamos con mi esposa y ahí lo charlaron. Y a la noche me confirmaron que sí, que nos daban los primeros $500. Tenía una felicidad y súper agradecido a Dios, ¿no? Y llamé, para hacerles corta la historia, llamé a 11 amigos, de los cuales 10 nos dijeron que sí, ¿sí? Y ahí conseguimos, algunos no nos dieron solo 500, algunos nos dieron el doble, y con eso pudimos comprar 2 computadoras. Pero quiero contarles, en esto de pedir, llamé a un amigo, recuerdo que le decía, Evaldo, ¿cómo estás? Quería hablar con vos, qué sé yo, y nos pusimos a hablar de Bueyes Perdidos. La cuestión es que en eso de que hablamos, este amigo Evaldo nos dijo, mirá, Guzmi, este año me ha ido muy bien económicamente, así que quiero ayudarte. ¿Y de qué manera le puedo ayudar a tu escuela? No, y cuando él me ofreció, yo le dije, mira, Evaldo, yo te llamaba para pedirte y resulta que vos me pedís. Entonces veo acá cómo Dios se maneja y se demuestra de una manera tan grande que no lo puedo creer. Uy, qué bueno. Bueno, él me terminó dando $1.000, ¿no? Y encima ayudando a chicos de la escuela. Fue tremendo Dios. Me pasó con un pastor que también le pedí y me dijo que esa mañana le había pedido a Dios que le mostrara cómo poder ayudar a alguien, ¿no? Y dice, y justo llamaron ustedes pidiendo dinero, así que aquí tienen para 2 computadoras. La verdad que Dios nos bendijo de manera increíble, porque les quiero contar esto, para mí es muy importante, porque por ahí
puede dar pie a que uno piense, bueno, soy yo el que es bueno consiguiendo, pero en realidad es Dios el que se encarga de todo. Pusimos el día viernes el último televisor de ya algunos meses atrás, pusimos el día viernes el último televisor en las aulas y el día lunes arrancaba la primera semana de oración del secundario online, ¿no? Y ahí nos quedó mucho más clara la cosa, ¿no? Cómo se movieron todas las fichas para que ese día viernes ya tuviéramos el último televisor, todas las computadoras en las aulas funcionando, ¿no? Y todo funcionando a pleno para que el lunes arrancara la semana de oración. Si bien tuve algo que ver, pero fue Dios el que dirigió todas las cosas, ¿no? Y la verdad que sigo agradeciendo a Dios porque Él movió todo, hizo todo lo necesario para que la escuela siga recibiendo y siga manteniendo el nivel esperado, ¿no? Que se espera de una escuela del Señor. Y quería contarles esto porque realmente Dios guió todas las cosas y las sigue guiando. Y estoy seguro que la educación de nuestros hijos lo va a seguir haciendo, va a seguir guiando la educación de nuestros hijos a buen puerto, ¿sí? Pero el puerto al cual nuestros hijos deben llegar es el mismo puerto que nosotros tenemos que llegar, que es el cielo, ¿no? Vamos a desarrollar estos 6 puntos que creo que son formidables. La verdad que cuando los leí me quedó súper claro cómo Dios también encuentra en estos puntos de comparación como para que nosotros también podamos avanzar en nuestra vida espiritual. El primer punto que vamos a desarrollar era: la clase sea interesante y significativa, es lo que nos muestra aquí Laura Lewin, ¿no? Y la verdad que hoy en la virtualidad, lograr que una clase sea interesante y significativa se pone bastante cuesta arriba. Yo los veo a los docentes y a mí mismo me cuesta a la hora de las clases virtuales. El año pasado, todo el año, dimos clases virtuales, solo virtuales. Fue muy, muy complicado esto. Este año, bueno, con esto de tener a los chicos, por lo menos en Corrientes, los tenemos una semana a un grupo presencial y la otra semana es virtual, aunque seguimos virtual y presencial, como les contaba. Lograr esto de conectar con los chicos que están en casa muchas veces resulta muy engorroso, muy difícil, ¿no? Y más de acuerdo a la edad de los chicos, los más chiquitos, ustedes saben lo que es tener a los más chiquititos ahí en casa. Yo veo a mi sobrino, que también a mi hija más chica, les cuesta un montón, y estar sentados frente a una computadora no es una cuestión así nomás. Los que son maestros de escuela sabática lo saben muy bien, ¿no es cierto? Que están ahí renegando con sus clases, primero poniéndoles música, tratando de llamar la atención de los chicos, pero bueno, el que está en casa, hay que lograr de que el chico que está en casa no se distraiga, ¿no? Y que esté conectado con el docente que está desde la escuela, detrás de la computadora, del celular, para lograr captar su atención. Y eso es muy complicado, ¿no? Pero el docente debiéramos esforzarnos para lograr que nuestras clases sean significativas como las eran las clases de Jesús, ¿sí? Él siempre trataba de enseñar, y cuando él lo hacía con palabras ricas de contenido, ¿no? Siempre estaban llenas de parábolas o símbolos o ejemplos sencillos de la vida que la gente podía entender. Si nos vamos, por ejemplo, al Sermón del Monte en Mateo 5, sí vamos a encontrar un montón de ejemplos que Jesús desarrolló, y miren así de manera rápida, solamente para resaltar. Dijo: vosotros sois la sal de la tierra, ¿no? También nos dijo que somos la luz del mundo, ¿no? Habló temas profundos y difíciles, como por ejemplo el de la ley, ¿no? La ira, el adulterio, el divorcio, los juramentos, el amor hacia los enemigos. Temas tremendos, ¿no es cierto? Jesús decía en la oración: no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas
y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres, ¿no? Impresionante lo que Jesús hacía. Fíjense, esto me encanta porque Jesús hizo un sanamiento online, ¿no? Ahí a distancia. Y cuando sana al siervo del centurión, en Mateo, si me quieren acompañar, en Mateo 8, el versículo 13, ¿sí? Dice, entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho, y su criado fue sanado en aquella misma hora, ¿no? Impresionante las cosas que hacía Jesús. La verdad que él también se manejaba a distancia, ¿no? Hasta sanaba a distancia. Ese es un adelantado Jesús en todo esto. En una ocasión le hizo una pregunta a todos los que los rodeaban a Jesús, muy loca. Estaba lleno, un montón de gente rodeaba a Jesús y Jesús preguntó, ¿quién me ha tocado?, ¿no? Y ustedes conocen la historia. Esta mujer que venía sufriendo hace muchos años, ella pensó que si aunque sea tocara el manto, posiblemente podía llegar a ser sana. Y fue así, ¿no? Ella tocó el manto de Jesús y Jesús sintió que había salido poder dentro de sí. Entonces hizo esta pregunta. Y los discípulos le decían, Jesús, acá todo el mundo te está tocando, no podés preguntar eso. Pero Jesús sabía que alguien lo había tocado con fe a él, se había acercado con fe. Y la mujer reconoce que fue ella y entonces Jesús la perdona, por supuesto, por todo lo que había hecho y le da una gran lección para todos los que estaban allí en aquel momento, ¿no? Jesús era tremendo, tremendo. Enseñaba en diferentes lugares y le buscaba la vuelta para enseñar, ¿no? Muchas veces se subía a una barca y desde la barca predicaba, ¿no? Sentado a la orilla de una ladera, buscaba lugares en especial, le encantaba enseñar en la naturaleza a Jesús. Era un grosso Jesús, porque fíjense lo que dice Elena de White en el libro La Educación, en la página 85, dice, a veces les enseñaba cuando estaban sentados en la ladera de la montaña, a veces junto al mar o desde la barca de un pescador, otras cuando iban por el camino. Cada vez que hablaba a la multitud, los discípulos formaban el círculo más cercano a él. Se agolpaban alrededor de él para no perder nada de su instrucción. Eran oidores atentos, anhelosos de comprender las verdades que debían enseñar en todos los países y todos los tiempos. Qué impresionante. No querían perderse un segundo al lado de su maestro y ni de lo que él llegara a decir, ¿no? Las clases eran sumamente significativas, ¿no? Siempre había un disparador, algo que llamara la atención de su público, ¿no? Y esto a mí me hace pensar, ¿no? Mis enseñanzas o lo que yo estoy enseñándole a mis hijos, soy padre de 3 hijas, mi enseñanza es significativa, es interesante. Los que son maestros de escuela sabática, los hermanos de iglesia que por allí les toca la tarea de estar en el club de conquistadores, de diferentes maneras, nuestras clases o al mismo docente nos son interesantes. Lo que yo le quiero enseñar a mis hijos, a mi esposo, a mi esposa, es de una manera interesante y significativa. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esto porque Jesús lo tenía, ¿no? Él lo hacía y lo hacía de una manera súper clara, siempre buscándole la vuelta para ser claro en sus ejemplos, en su manera, en su forma de enseñar, ¿sí? Vamos con el punto 2. Los alumnos interactúen entre ellos. Los que estamos en la docencia lo sabemos muy bien y la mayoría de los que están viendo esta mañana este culto saben o han ido a la escuela y había momentos cuando nosotros aprendíamos, cuando hacíamos grupos, ¿no?, de trabajo. Esos eran momentos muy buenos porque muchas veces, a veces se daba que uno trabajaba y los otros copiaban, ¿no? Y se ponían allí a
a trabajar. Pero esto de trabajar en grupos está buenísimo, ¿no? Y de poder interactuar entre los compañeros está genial, porque escuchar de un compañero una enseñanza también está buenísimo, ¿no? Poder aprender de los demás está genial. Y saben que Jesús les permitía a sus discípulos que trabajen juntos, y muchas veces enviaba a estos discípulos de 2 en 2 a trabajar y enseñar, y que ellos mismos interactúen entre ellos y crezcan, ¿no? Fíjense lo que dice Marcos, el capítulo 6, el versículo 30. Marcos, capítulo 6, el versículo 30 dice: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado, ¿no? Los había enviado de 2 en 2 a trabajar juntos para poder conocerse, interactuar entre ellos, y de esa manera impulsar en la obra del Evangelio en ellos para con los demás. Saben que nosotros también hoy somos llamados a trabajar juntos, ¿sí? No a trabajar como entes solitarios por el Evangelio. No, Dios de alguna manera nos está pidiendo que nosotros, como hermanos de iglesia, estemos unidos y de esa manera poder trabajar por los demás. Dios, así como envió a los discípulos de 2 en 2 a predicar, también nos pide a nosotros que trabajemos juntos como iglesia, ¿no? En pro del Evangelio. Y quiere que trabajemos unánimes. Y ese es un tema, porque cuando nosotros armamos grupos, siempre hay problemas en el grupo, en el aula, ¿no? No, profe, yo no quiero trabajar en este grupo porque, mira, acá mi compañero no quiere trabajar, no quiere hacer esto, no quiere hacer lo otro. Yo no recuerdo en qué grupo estaba, si era de los que trabajaba o no. Creo que algo hacía. Me gustaba, tenía un grupo, no sé, estoy recordando primero o segundo año de la secundaria, y creo haberme puesto las pilas en ese momento. Teníamos un grupito re lindo de trabajo y yo recuerdo que todos hacíamos, ¿no? Pero siempre hay alguno que no quiere trabajar, o que objeta, o que no le gusta estar en ese grupo, ¿no? Y así nos pasa en la iglesia, ¿no? A veces tenemos hermanos que por ahí algunos no quieren estar, no quieren trabajar, solo vienen y se sientan, pero acá Dios nos pide trabajar juntos, que interactuemos entre los hermanos, ¿no? Que de alguna manera, entre todos, en este ir y hacer discípulos, fíjense lo que dice Juan, el capítulo 17 y los versículos 21 al 23 dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado, ¿no? Acá está, más claro, imposible, ¿no? Dios quiere que nosotros seamos como Jesús, para que conozcamos, para que seamos como Él, ¿no? Para que todos sean uno, todos juntos trabajando en pro del Evangelio, ¿sí? Muy bien, vamos. El punto número 1 era la clase sea interesante y significativa. El punto número 2 era que los alumnos interactúen entre ellos. Y vamos al punto número 3, que las cámaras estén encendidas. ¿Qué tema este? Dar una clase virtual a mí me pasa constantemente, y no es que no lucho ni nada por el estilo, pero me cuesta horrores a veces sentarme, en especial los días lunes, con los chicos que están en casa, porque es arrancar la semana nuevamente, decirle: chicos, recuerden que yo les había pedido que tengan las cámaras encendidas para las clases de Biblia, ¿no? Hay profesores que por ahí dicen: bueno, ustedes chicos quieren aprobar matemática, prendan sus cámaras. Ahí todo con la cámara encendida, ¿no? Pero ustedes saben muy bien que tener la cámara encendida hace que vos no te distraigas, que tu vista esté puesta en el maestro, en el profesor que está impartiendo su clase,
tener la cámara encendida hace que vos te conectes con la otra persona. Si vos tenés la cámara apagada, te vas a hacer otra cosa, te preparas un tecito, un chocolate, algo para comer y volvés, entonces te distraes al tener la cámara apagada. Pero tener la cámara prendida hace que vos no te relajes, ¿no? Que estés atento. Me pasa con los alumnos y nos pasa a veces con los docentes. A veces tenemos reuniones y la mitad tiene la cámara prendida y la otra mitad no. Y uno no sabe si están enganchados o no en el tema. Y es horrible que estén las cámaras apagadas. Pero muchas veces se debe que la cámara esté apagada a que, bueno, alguno de los chicos no tenga cámara, o que las condiciones, podríamos llegar a decir socioeconómicas, permitan a que el chico le dé un poquito de vergüenza mostrar lo que hay en casa, ¿no? Pero uno para la clase virtual se tiene que preparar, quizás apuntando la cámara a una pared, entonces uno no muestra nada y de paso evita algunos inconvenientes, como cuando te aparece un hermano caminando por atrás, ahí levantándose a la mañana y pases un poquito de vergüenza, ¿no? Pero si uno se prepara, se acomoda, ya tiene un lugar específico para la clase virtual, es todo mucho más llevadero. Pero el hecho de tener las clases con las cámaras encendidas hacen una diferencia notable. Y esto lo hemos visto, ¿no? Y hay que lograr esto, ¿no? Hay que tratar de apuntarle a tener las cámaras encendidas para que estemos conectados o enganchados con la clase. Y saben que el maestro de los maestros, nuestro querido Jesús, le enseñó a sus discípulos a estar conectados a Él, ¿no? Constantemente mirándolo a Él, como habíamos visto antes, cuando decíamos que cuando Jesús empezaba a enseñar, los discípulos querían escucharlo, ¿no? Querían estar atentos. Y me acuerdo de algunos casos que están acá en la Biblia, de cuando alguno de los discípulos no miró al maestro, ¿sí? ¿Se acuerdan la historia de Pedro? Pedro me encanta, muchas de las situaciones que Pedro como alumno presenta para con su maestro Jesús y cómo él le enseña a estar conectado con el maestro. ¿Se acuerdan? Jesús se les aparece a los discípulos caminando sobre el agua y entonces en Mateo 14, los versículos 22 al 33, cuando Jesús camina, se les aparece a los discípulos estaban en una barca y Jesús se les aparece caminando en el agua y les dice, tened ánimo, soy yo, no temáis, ¿no? Les dice Jesús, porque ellos tuvieron miedo al ver que alguien se les acercaba. Y entonces Pedro le dijo al Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Jesús le dijo, ven. Acá habían tenido mucha teoría y Pedro dijo, vamos a probar a Jesús. Yo también lo quiero probar, ¿no? Y ahí Jesús lo manda a que vaya hacia él y Pedro va caminando sobre las aguas. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento, ¿qué hizo Pedro? Miró para otro lado, miró el viento, miró el agua, el bote que se movía. Pedro apagó la cámara en ese momento y se puso a hacer otra cosa, se preparó una chocolatada y entonces ahí se perdió, ¿no? Y fue ahí cuando Pedro hizo glup. Menos mal que no había ninguna ballena, como en el caso de Jonás, pero Pedro tuvo que encender su cámara como pudo, se conectó nuevamente con Jesús y allí Jesús le extendió la mano. El versículo 31 dice, al momento Jesús extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué me apagaste la cámara, Pedro? Estábamos tan bien conectados, estábamos yendo todo bárbaro y vos me apagaste la cámara, ¿no? Y bueno, nuestro querido Pedro ahí cortó la conexión que lo ligaba a su maestro, ¿no? Fíjense lo que dice el libro La Educación en la página 91. Estamos usando mucho el libro de la Educación porque me gusta mucho este libro y en especial las enseñanzas, como Jesús como ejemplo, ¿no? Como maestro de los maestros.
Fíjense lo que dice de Pedro. Dice, la transformación de Pedro fue un milagro de la ternura divina. Es una vívida lección para todos los que tratan de seguir las pisadas del Maestro, de los maestros. Es una vívida lección para todos los que tratan de seguir las pisadas del Maestro, de los maestros, ¿no? Impresionante el ejemplo que nos deja aquí nuestro Señor con este joven Pedro, ¿no? Hoy somos llamados nosotros también a tener nuestras cámaras encendidas, ¿no? Tenemos que estar conectados al Maestro, ¿no? No tenemos que perdernos la oportunidad de las clases que el Maestro nos quiere dar, ¿no? Y hoy la manera que nosotros tenemos de conectarnos con nuestro Maestro es a través de la oración, ¿no? O a través de su palabra en la Biblia, o como hacía el mismo Jesús que enseñaba en la naturaleza, ¿no? Allí en la naturaleza tenemos la posibilidad de conocer y de crecer en la palabra del Señor, ¿no? Y ojalá que no perdamos esto de estar conectados con el Maestro, ¿no? Muy bien, vamos a nuestro punto número 4. La clase sea interesante, habíamos dicho, los alumnos interactúen entre sí, las cámaras estén prendidas, y ahora vamos al cuarto punto, haya una participación activa por parte de los estudiantes. Como habíamos visto un poquito atrás, de que para que los alumnos estén activos, Jesús los envió de 2 en 2 para que cumplan la misión, ¿no? ¿Y qué misión? Y la misión se encuentra en Mateo también, Mateo 28, los versículos 19 y 20. Termina el libro de Mateo de esta manera, diciéndole, haciendo partícipe a sus alumnos. Pero antes de leer los versículos, yo no sé cuántas veces ustedes han podido participar de una escuela sabática o tenido los que son docentes, tenido una clase donde los alumnos participan. Es increíble, es súper lindo, ¿no? Cuando los chicos participan, los alumnos están conectados con vos y responden. Recuerdo una clase en la universidad que tenía un compañero que siempre estaba respondiendo a las preguntas del docente. Y a los que por ahí éramos medio vagoneta, que no repasábamos las lecciones, lo mirábamos a ese compañero con un poco de bronca. Y bueno, de ahí tengo una gran lección que he aprendido en la vida, ¿no? Pero qué lindo es ver que los alumnos saben el tema y ellos participan, ¿no? Participan de la clase. Qué lindo cuando uno pregunta y responden, ¿no? Porque saben del tema, porque lo han leído o lo recuerdan lo que han hablado con nosotros. Los que son padres y han hablado con sus hijos y les han enseñado algo y ellos responden. O por ahí vemos que le responden a otro enseñanza que nosotros les dimos y quedamos ahí sorprendidos, ¿no? Porque qué lindo cómo nuestros hijos van creciendo y van mostrando, que saben, ¿no? Y aquí lo que el maestro les había enseñado y la forma de evaluar que sus alumnos habían aprendido es a través de la misión. Y él les dice en Mateo 28, los versículos 19 y 20, les dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿no? El maestro les da una tarea de ir. Quería el maestro que sus alumnos se involucren en la misión. Cuando ellos fueron a predicar de 2 en 2, se involucraron en la misión, ¿sí? Lo hicieron. Y fueron y lo hicieron, y cuando leíamos en Marcos hace un ratito, en el 6:30, en el capítulo 6, en el versículo 30, que volvían y le querían contar a Jesús todo lo que habían podido hacer, y eso es genial, eso es estar involucrado en la misión, ¿sí? Y con este punto, nosotros tenemos la misma responsabilidad de estar involucrados en la misión.
La pregunta es, ¿estamos involucrados en la misión? ¿Estamos trabajando por el ir? ¿Sí? Y hacer discípulos. ¿Estamos metidos en este tema? Nosotros tenemos que ponernos a disposición de la iglesia para ir, para apurar el regreso de nuestro Señor Jesucristo y que venga nuevamente a buscarnos y estemos preparados, ¿no? Y que cuando Cristo venga nos halle trabajando, ¿sí? Que nos encuentre cumpliendo la misión, ¿sí? Vamos avanzando porque el tiempo se nos está acabando, vamos más de 30 minutos, pero nos quedan 2 puntitos más, ¿sí? Vamos con el punto número 5. Los alumnos estén preparados. Qué lindo es tomar un examen y que a los chicos les vaya bien, ¿no? Bueno, hace poquito estuve viendo los resultados de todos los docentes ahí en mi escuela y miraba, ¿no?, cómo le había ido a los chicos, y me llamó mucho la atención que un grupo tenía, en una materia específica, tenía todos desaprobados menos uno, ¿no? Menos uno. Y bueno, hablé con el profesor, le dije, profe, ¿qué pasó acá? No siempre la culpa es del profe, ¿no? A veces creemos que los profes son malos profes, pero a veces no nos vamos a disponer a discutir de este tema porque cada uno va a tener muchas opiniones y podríamos pasar horas hablando del tema. Pero fui y le dije, profe, ¿qué pasó acá? Mirá, veo que todos justo menos uno, que ese uno es el que siempre, obviamente, el que más resalta, ¿no? Pero la mayoría estaba desaprobado, y entonces ahí hablé con el profe. Hablé con los chicos porque el profe me puso él dijo que había enseñado, que había dado tiempo, que había preguntado muchas veces si los chicos entendían el tema o no. Hablé con los alumnos y le dije, chicos, ¿qué pasó acá? La mayoría desaprobó. Y entonces los chicos reconocieron de que no se habían preparado para los exámenes que el profesor, que no se lo habían tomado en serio a los exámenes que venían, ¿no? Y sí, porque esta virtualidad hace que muchas veces los chicos no se tomen en serio las cosas que vienen virtuales, ¿no? Es como que, sí, igual nos van a probar, ¿no? Y es como tener este mismo pensamiento con Jesús, ¿no es cierto? Nosotros, sí, total, Jesús nos va a perdonar. ¿Qué importa? Nosotros igual vamos a ir al cielo. Si a último momento también le podemos decir a Jesús, perdonanos, y ahí vamos a ir nosotros, ¿no? Pero no es así la cosa, ¿no? Hay que prepararse, hay que estar listos, ¿no? Si bien Jesús les mostraba el camino a seguir, ellos tenían que estar preparados, ¿no? Fíjense lo que dice el libro de la educación en la página 91. Dice, Él toma a los hombres como son, con todas sus faltas y debilidades, y los adiestra, los prepara para sus servicios y están dispuestos a ser disciplinados e instruidos por Él. Y acá está el kit de la cuestión, ¿no? Nosotros deseamos prepararnos para ir al cielo. ¿Tienes deseos de aprender? ¿Tienes deseos de aprender del maestro de los maestros para cumplir la misión para la cual fuimos llamados? Sin duda Jesús les mostró el camino a sus discípulos por 3 años, por lo menos, ¿no? Les estuvo mostrando cómo tenían que hacer, qué es lo que tenían que hacer, cómo les iba a ir muchas veces, y los alumnos fueron preparados. Y muchos de ellos no entendieron hasta que Jesús, o la mayoría no entendió hasta que Jesús ya no estuvo más con él, ¿no? Pero sí quedaron preparados esos alumnos. Nosotros estamos preparados, ¿sí?, para cumplir la misión para la cual fuimos llamados. Y vamos al último punto, y que no es el menos importante, sino que creo yo que es el más importante, es que podamos mantenernos en el tema, ¿no?
que los alumnos puedan mantenerse en el tema, era lo que nos decía Laura Lewin, y la verdad es que ir al aula y charlar con los alumnos y tomar algunos temas viejos que vimos antes y retomarlos y avanzar, y vos ves que ellos saben y que recuerdan y que recordaron lo último que vos les dijiste en la última clase, es bárbaro, ¿no? Que sigan el hilo, que te sigan el hilo en lo que vos estás enseñando, es genial, ¿no? Y acá Jesús hace lo mismo con nosotros, nos dice, mas el que persevere hasta el fin del mundo, este será salvo, ¿no? Mateo 24, 42 al 44, ¿no? 24:13 decía, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo, ¿no? Y el maestro de los maestros les enseñó a sus discípulos a perseverar, a mantenerse en el tema constantes, ¿no? Y les dijo, ustedes van a tener aflicciones, van a tener dificultades, pero manténganse firmes hasta el fin para poder ser salvos, ¿no? Me encanta lo que dice Elena de White en la página 95, que dice, los discípulos dejaron de ser ignorantes e incultos. Dejaron de ser un conjunto de unidades independientes o de elementos discordantes y antagónicos. Eso es lo que quiere hacer Jesús con nosotros, con su iglesia. Quiere que seamos un conjunto de unidades, dejar de que seamos un conjunto de unidades independientes, discordantes y antagónicas. Dejaron de poner sus esperanzas en las grandezas mundanas. Eran unánimes, de un mismo corazón y una misma alma. Cristo ocupaba sus pensamientos. El progreso de su reino era la meta que tenían, ¿no? Ese tiene que ser nuestro objetivo. Basta de clases virtuales, basta de ver a Jesús a través de la oración nomás, basta de ver a Jesús a través de la naturaleza, basta de ver a Jesús a través de su palabra. Queremos dejar de ver a Jesús a través de una clase virtual. Queremos verlo de manera presencial. Y para poder ver a Jesús de manera presencial, tenemos que estar preparados. Basta de Zoom, basta de Teams, basta de Meet, basta de todo esto que no nos deja ver a Jesús. Tenemos que trabajar, estar preparados, mantenernos en el tema, para que cuando Él venga a buscarnos, ya se acaben estas clases virtuales y pasemos a la presencialidad. ¿No es eso lo que queremos? ¿No queremos volver a la presencialidad? Bueno, pues trabajemos, perseveremos, mantengámonos en el tema, mantengámonos conectados, ¿sí? Hagamos que para nuestros niños las clases sean interesantes y significativas para que ellos también se enganchen y queden conectados, ¿sí? Con nuestro Señor. Preparemos a los que nos rodean para que también puedan disfrutar de aquel día cuando Cristo venga a buscarnos y podamos ir todos juntos a vivir con Él en el cielo. Basta de clases virtuales, más para que podamos tener a nuestro querido y buen Jesús, nuestro buen Dios, de manera presencial. Decimos amén, que eso suceda y muy pronto, y esta virtualidad se acabe y podamos ir a vivir a las mansiones celestiales que nuestro buen Dios tiene preparadas para nosotros. Que esto sea así. Queridos, que el Señor los bendiga, nos bendiga en este su santo día sábado. Para terminar, si les parece, vamos a orar. Oremos. Amoroso Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias por la hermosa posibilidad que nos has dado de juntarnos, de reunirnos nuevamente a través de este medio, pero lo que más queremos es que cuando tú vengas podamos estar entre los redimidos y que las clases virtuales que tenemos se terminen y pasemos a la presencialidad contigo, Dios. Gracias, oh Padre, por tu cuidado. Condúcenos en este día santo y que podamos seguir perseverando hasta cuando tú vengas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.